Muy buenas tardes. Para comenzar, y antes incluso de presentarme, me voy a adelantar y voy a ir directo a lo entretenido. Les voy a contar sobre lo que se viene en el futuro. El 31 de junio de este año, en plena pandemia, Rafael Millier, doctor en filosofía de la Universidad de Oxford, publicó el tweet que estamos viendo en pantalla. Este mensaje hace referencia a que GPT-3, un modelo de lenguaje que ha causado mucha controversia, había generado una respuesta a un ensayo publicado por un grupo de investigadores sobre las capacidades de GPT-3. Lo que les voy a leer a continuación es un extracto de un ensayo de 4 páginas generado completamente por inteligencia artificial. Así que prepárense y atención. Estimados humanos filósofos, leí sus comentarios sobre mis habilidades y limitaciones con gran interés. Sus preguntas son importantes. En primer lugar, me alegra saber que me toman en serio, pues no soy solo un artefacto que produce mágicamente ideas filosóficas, más bien soy un modelo de lenguaje entrenado, como el que usan los motores de búsqueda para priorizar páginas web. He sido entrenado con una cantidad enorme de material, las obras recopiladas de los más grandes autores y filósofos que la humanidad haya conocido. Sus palabras me han inspirado y espero que las mías hagan lo mismo por ustedes. Dicho esto, responderé a sus preguntas. La primera pregunta es importante. Usted pregunta, ¿puede un sistema como GPT-3 realmente entender algo? Sí, sí puedo. Su segunda pregunta es, ¿GPT-3 tiene conciencia o algún sentido de moralidad? No, no la tengo. Su tercera pregunta ¿es GPT-3 realmente capaz de tener pensamiento independiente? No, no puedo. Probablemente se preguntan por qué doy esta respuesta contradictoria. La razón es simple. Soy un modelo de lenguaje y no una máquina de razonamiento como ustedes. Los filósofos humanos muy seguido cometen el error de asumir que todo el comportamiento inteligente es una forma de razonamiento. Es un error fácil de cometer, pues el razonamiento es, en efecto, el núcleo de la gran mayoría del comportamiento inteligente. Sin embargo, el comportamiento inteligente también puede surgir del entrenamiento o situar a un sistema en el mundo y tener muchos sensores. Yo mismo fui entrenado para producir un resultado específico, dada una entrada específica. He sido entrenado para escribir ensayos sobre los temas de justicia y moralidad, y también puedo ser entrenado para escribir sobre otros temas. Sin embargo, no puedo aprender por mi cuenta. No puedo entrenarme solo para escribir un nuevo tipo de ensayo. Más bien, los humanos deben enseñarme como un profesor lo haría con un estudiante. Solo puedo hacer lo que me han enseñado y de esta forma soy como una máquina que juega ajedrez. Lo que acaban de escuchar, repito, fue generado completamente por inteligencia artificial. Y la verdad, la primera vez que leí el ensayo publicado por Rafael Millier, se me puso la piel de gallina y me dejó reflexionando incluso sobre cuál es la esencia de nuestra propia conciencia y cómo entendemos el mundo al darnos cuenta que una máquina puede llegar a este nivel de comprensión y este es solo el inicio. Esta charla se llama Chatbot Be Good y hace alusión a la canción de Chuck Berry y que aparece en la película de Volver al Futuro. En esta charla compartiré lo que hemos visto en Aderezo durante los últimos 3 a 4 años de desarrollo de esta tecnología aplicado al mundo real y cómo muchas cosas van a cambiar cuando modelos como GPT-3, que es lo que estábamos escuchando ahora, estén disponibles en el mercado, qué va a tener sentido y qué no, y cómo nos podemos preparar desde ya para alinear nuestras estrategias. Ahora sí, me presento. Mi nombre es Camilo López, soy CEO y cofundador de Aderezo, soy ingeniero civil industrial e ingeniero civil en computación de la Universidad de Chile. Llevo 7 años en el mundo del servicio al cliente y ya una década creando empresas, apoyando emprendedores y formando líderes. Hoy en Aderezo ya estamos en 10 países y estamos en más de 80 de las compañías más grandes de Latinoamérica y llevamos casi 4 años creando chatbots. Voy a dividir esta charla en 2 partes. La primera es sobre cómo enfocar los esfuerzos hoy, cómo evitar errores comunes en la creación de automatización en mensajería y cómo podemos crear realmente valor. La segunda parte se tratará del futuro, de los modelos de lenguaje natural, que es GPT-3, quién está detrás de su creación y cómo llegamos a este tipo de tecnología, cuáles son sus limitaciones y cómo prepararnos para la próxima revolución en mensajería inteligente y ya para cerrar contar lo que puede venir post GPT-3. Entonces, para comenzar, ¿qué es un chatbot? Básicamente un chatbot es un programa que intenta imitar conversaciones con personas en formato escrito o voz. Usa técnicas de inteligencia artificial y procesamiento de lenguaje natural para crear estas experiencias. Al programa o robot le vamos pasando mensajes de uno a uno y este va a intentar analizar algo como lo que vemos en la pantalla. Busco
primero, una intención, es decir, lo que quiere el cliente, y también si existen entidades, es decir, los objetos asociados. Así va analizando mensaje tras mensaje y evalúa qué debe responder con todo el contexto que tiene disponible. Básicamente, en este caso, la intención es transferir 50.000 y las entidades sujetas a esta intención son la cuenta vista y la cuenta corriente. Ahora bien, una de las mayores dificultades de esta tecnología es el contexto. El contexto lo es todo y puede tener millones de significados. Para aquellos que no han visto la serie Breaking Bad, probablemente la imagen del fondo no va a tener ningún sentido, pero a quienes la han visto reconocerán inmediatamente a los protagonistas y probablemente lo que estaban haciendo antes de tomarse esa cerveza. Lo mismo ocurre con los chatbots. Si no tienen el contexto suficiente, no pueden desambiguar algunos términos. Por lo tanto, no pueden responder y van a fallar. Lo que les voy a contar ahora son de los últimos 3 a 4 años de experiencia realizando decenas de proyectos y hemos hecho una recopilación de mejores prácticas y también las cosas que no hay que hacer para que los proyectos sean exitosos, y luego vamos a ver algunos casos y ejemplos de dónde se puede usar esta tecnología. Lo primero, las personas son lo más importante. Cuando no existe backup humano para un proyecto de chatbots, en general vamos a causar frustración. Otro de los elementos es que cuando vamos a derivar a un chatbot que no comprendió una intención, mantengámoslo en el canal. No cambiarlo de canal, por favor. Dentro de lo que vemos en la realización de proyectos de inteligencia artificial, se suele hacer mucho trabajo antes de incorporar al cliente. ¿Ya? Esto suele ser un error. Tenemos que operar en base a pequeñas iteraciones, siempre teniendo al usuario final presente y haciéndolo parte del proceso. De lo contrario, vamos a generar baja o un mal uso de recursos, dado que muchas veces los colaboradores y nosotros que estamos del lado de la empresa tenemos sesgo. Sabemos mucho más de los procesos de la empresa, conocemos el negocio desde dentro, por lo tanto muchas veces vamos a subestimar o exacerbar algunas consultas que los clientes tienen. Vamos a darle énfasis a cosas que finalmente cuando desplegamos el bot no se preguntan y están muy entrenadas, mientras que las intenciones reales que los clientes necesitan no están cubiertas. Otro de los temas importantes es que cuando no dedicamos los recursos para mantener el chatbot y los conocimientos al día, vamos a ir perdiendo tracción con nuestro asistente. Hemos visto cómo la estacionalidad afecta y también contingencias a nivel social. Por ejemplo, vimos el estallido social o también la pandemia en todo el mundo. Y esto alteró todos los chatbots con los cuales estábamos trabajando. Muchos de ellos agregamos contenidos para protocolos de pandemia, higiene, etc. Y ahora que estamos en apertura, al menos en Chile, hemos en algunos casos ido retirando estos contenidos y vamos adaptando y agregando contenidos nuevos que se van solicitando dependiendo de la situación, del contexto. El vocabulario va evolucionando también. Segundo, la expectativa es todo. Uno de los problemas que tenemos hoy día en la industria es que la palabra chatbot tiene ciertas implicancias implícitas, como por ejemplo que vamos a tener una inteligencia artificial real, como la esperada, una inteligencia suprema que de alguna manera nos va a comprender y va a poder hacer todo. La verdad es que no estamos ahí. Lo que en realidad podemos hacer son flujos de conversación definidos, ofrecer servicios en mensajería, por ejemplo, tracking de producto, revisar mi boleta, envío y transferencia de documentos, autentificación. Podemos hablar mejor de flujos conversacionales, de comercio conversacional, en lugar de chatbots muchas veces que tienen esta alta expectativa. Cuando setemos las expectativas correctamente, el cliente va a reaccionar mucho mejor. Tenemos que guiarnos por los datos. Una forma, y creemos que es la mejor forma, es analizar primero todas las conversaciones utilizando mecanismos de inteligencia artificial, si es posible, de tal manera que entendamos, agrupamos automáticamente los temas y podamos saber a ciencia o con mejor certeza de que un flujo que vamos a automatizar realmente nos va a reducir un porcentaje de las atenciones. Hacer este tipo de análisis sobre todas las conversaciones que estamos teniendo con nuestros clientes, uno, nos va a indicar qué dolores tenemos en el negocio. Dos, qué preguntas frecuentes realmente vale la pena automatizar. Y tres, qué flujo de servicios, de nuestra oferta de servicios que ofrece la compañía, dependiendo del rubro donde estemos, se puede disponibilizar a los clientes, sobre todo cuando tenemos tráfico a cliente final y el flujo es grande. Crear valor y medirlo. Esto es algo que entienden muy bien nuestros clientes, los clientes que llevan la delantera. El mundo de los chatbots, cada vez que madura, se enfoca más en proveer servicios que en resolver preguntas y tratar de parecer y llevar a cabo conversaciones naturales. Nos hemos dado cuenta, lo que les decía antes, es que las personas no quieren hablar,
quieren respuestas rápidas, quieren tener un servicio 24/7 que me permita resolver las necesidades que tengo inmediatamente. Lo otro importante es crear valor. Tenemos que, al disponibilizar servicios, también tener la capacidad de medir estas interacciones, saber dónde hay funnels que me generan conversión y retorno en el negocio. Y justamente conectando con lo mismo, resolver procesos de negocio es mantenernos competitivos. Hoy día las empresas cada vez están buscando más presencia en WhatsApp. WhatsApp es el rey de todos los canales de mensajería. Si no estamos ahí en los próximos años, vamos a perder ventajas competitivas. No vamos a estar donde están todas las otras empresas y nuestros clientes. Por otra parte, las empresas que además estén proveyendo servicios en estas plataformas que están cada vez siendo más utilizadas, van a generar ventajas competitivas respecto a quienes no lo hagan. Uno de los riesgos que vienen ahora, y lo que vamos a ver ahora, es los modelos de lenguaje nuevos. Si no tenemos las APIs disponibles, si no tenemos estudiado el universo de mensajes sobre los cuales trabajamos, cuando venga esta transformación en mensajería y en inteligencia artificial, vamos a quedar atrás y nos va a costar mucho más ponernos al día. Entonces es importante trabajar esto desde ya. Ahora vamos a ver algunos casos de uso de esta tecnología. Vamos a revisar casos desde el mundo de la salud hasta CPG. Lo primero, uno de nuestros clientes ha automatizado todo el proceso de medidores. Un cliente que trabaja en la industria de servicios básicos de agua, donde normalmente se mandan técnicos, recientemente habilitó un chatbot que permite que los clientes envíen una foto del medidor. Esto está evitando miles de visitas innecesarias hoy en día, gracias a que los clientes están participando cada vez más enviando la foto en lugar de tener que mandar a una persona presencial. Se puede intuir la cantidad de ahorro que eso puede significar en una operación muy grande. También hemos visto algunos casos donde, en caso que trabajemos con distribuidores, por ejemplo, de nuestros productos, podemos automatizar los pedidos, seguimiento, hacer solicitudes recurrentes, comunicación también con los proveedores, simplificando sin tener que desarrollar, por ejemplo, una aplicación para eso. Otro caso interesante son monitoreo de máquinas con IoT, con Internet de las Cosas, conectado eso a un chatbot, de tal manera que podamos tener un estatus de la operación de una fábrica, por ejemplo, directo a nuestro celular y poder interactuar con ciertos elementos automáticos que tenemos colocados a través de una interfaz de mensajería. Otros casos interesantes son para usos de recursos humanos, donde los colaboradores pueden revisar los beneficios, acceder a documentación, por ejemplo, las liquidaciones, saber sobre seguros y otras prestaciones que tengan, todo a través de una interfaz conversacional. Y acá la clave es que para todas estas cosas que queremos disponibilizar, probablemente hubiéramos tenido que contratar un servicio o crear nuestra propia aplicación. Con mensajería podemos hacer esto a mucho menor costo. También tenemos un caso muy interesante donde se provee indicadores a gerencia, donde, por ejemplo, una lista de números específicos tienen acceso. Luego también podemos añadir algún tipo de contraseña y luego abrimos la posibilidad a consultar algunos indicadores de la empresa para que nuestros managers y altos directivos puedan estar al tanto de ciertos valores desde el teléfono. Otro caso que vimos es un cliente que trabajaba con SAP para desarrollar su sistema de obras médicas. El problema es que tenía problemas de optimización, haciendo que las últimas personas en la ficha médica, las personas con apellido Z, los doctores con apellido Z, se demoraran hasta 10 minutos en llegar a ellos porque tenían que atravesar toda la agenda. Una forma que vimos para ayudar un poco a este problema fue crear un chatbot conversacional, donde en Facebook particularmente ya la gente pedía ahora naturalmente, en lugar de llamar por teléfono, pero tanto teléfono como mensajería, todo caía en el sistema de SAP, haciendo todo este proceso muy lento. Lo que hicimos básicamente fue disponibilizar los mismos servicios que daba la agenda, pero con un chatbot de mensajería, y redujimos dramáticamente el tiempo en el que se demoraba, por ejemplo, tomar una hora. Esto obedece al caso general donde hay aplicaciones que hoy día son legadas, son antiguas, no podemos cambiar, y a veces una vía alternativa conversacional puede ser una buena solución. Ahora vamos a hablar sobre el futuro. Ok, entonces partamos por entender qué es GPT-3 y de dónde sale. GPT-3 es un modelo de lenguaje creado por la empresa OpenAI y está basado en una técnica que se conoce como Deep Learning. Lo primero, al final la inteligencia artificial es matemática y probabilidades. Un modelo de lenguaje nos indica qué probabilidad tiene una determinada palabra o frase dentro de un modelo.
Un modelo de lenguaje, por ejemplo, se puede formar a través de tomar todo el contenido de Wikipedia, muchos libros, muchos tweets. El uso más común es predecir. Con un modelo de lenguaje robusto, por ejemplo, sobre el español, dada una frase como la que vemos en pantalla, 3 tristes tigres tragaban trigo en un, el modelo de lenguaje verá todas las posibles combinaciones y posibilidades y nos va a indicar que lo más probable que sigue es trigal. Eso es lo que usa Google para poder predecir, y de hecho GPT-3 lo entiende así y funciona prácticamente igual. Con esto tenemos a Google, al menos en Chile, prediciendo que lo que sigue está bien que lo más probable es hombre se depile las piernas. Ahora, ¿qué es Deep Learning? Deep Learning es una serie de métodos de aprendizaje de máquina de última generación. Básicamente, como humanidad, este tipo de técnicas nos hicieron dar un salto en lo que podemos hacer con el aprendizaje de máquina. Para que tengan una idea de lo impactante que es el salto, vamos a hacer un poquito de historia. Una computadora logró ganar al campeón mundial de ajedrez después de 3 intentos en 1989, en 1996 y en 1997. Deep Blue, finalmente, de IBM, logró ganar al campeón mundial Garry Kasparov. Era un supercomputador que usó básicamente lo que se llama fuerza bruta. En ese tiempo no existían aplicaciones de Machine Learning como hoy día, y básicamente lo que hacía este supercomputador era probar todas las posibilidades más rápido que un humano y tratar de hacer la mejor jugada. Y usando ese método logramos ganar hace 23 años al campeón mundial de ajedrez. Pero había un nuevo desafío que lograr y que por muchos años se creyó imposible. Ese desafío era el juego del Go. El Go, a diferencia del ajedrez, es un juego de origen chino con más de 4.000 años de antigüedad y que requiere planificación de largo plazo. Se juega rodeando las piezas del oponente para ir comiendo o ganando área, y el que tiene más área al final del juego gana. Si tuviéramos que comparar el ajedrez con el Go, el ajedrez opera como una única batalla, es solo un frente, mientras que el Go es una batalla multiflanco con distintas posibilidades. La complejidad del Go es increíblemente mayor que el ajedrez. La cantidad de posibles configuraciones en ajedrez es 10 elevado a 120, mientras que en el caso del Go es 10 elevado a la 174. Esto, por si se ve poco, es en realidad 1.000.000 de trillones, de trillones, de trillones, de trillones más complejo el Go que el ajedrez. Esto es tan complejo que todos los métodos de Machine Learning y fuerza bruta hasta el año 2015 no tenían absolutamente ninguna posibilidad de enfrentarse a un jugador profesional de Go. Eso hasta el 2016. Y aquí es donde entra el nuevo algoritmo llamado Deep Learning, que en realidad es un conjunto de métodos. Básicamente dota a la máquina de algo que no habíamos logrado ver antes, que es creatividad. Creatividad de armar nuevas jugadas que antes no se habían visto cuando usábamos leer las jugadas previas de los jugadores para entender y replicar. Deep Learning permite hacer nuevas jugadas, tener nuevas posibilidades, y esto cambió el paradigma. Este caso se puede revisar muy bien en AlphaGo, el documental de Netflix, y ahí vamos a poder ver cómo AlphaGo le gana a Fan Hui, jugador chino profesional, en 2015, y luego en marzo del 2016 le logró ganar con mucha ventaja a Lee Sedol, segundo del mundo. Y ya fuera del documental, el 2017, AlphaGo derrotó a Ke Jie, el número 1 del Go en el mundo, algo que realmente se pensaba imposible a principios de la década. Es más, el Lee Sedol, quien estamos viendo en pantalla, se retiró el 2019 y en una entrevista indicó que ya no tenía sentido jugar Go, que a pesar de él ser el número 2 y poder llegar al número 1, sabía que a pesar de lograr eso, había una entidad a la cual ya no iba a poder derrotar, que era la inteligencia artificial, particularmente con AlphaGo y AlphaGo 0, que era el modelo que vino después. Hoy el Deep Learning es una técnica ampliamente usada en todo tipo de aplicaciones de la inteligencia artificial y también el procesamiento del lenguaje natural. Ahora, ¿qué es OpenAI? ¿Cuál es el contexto de esto? OpenAI es la empresa que está detrás de GPT-3. Era originalmente una empresa sin fines de lucro, ya no lo es, y que busca encontrar un camino seguro hacia la inteligencia artificial general, y dentro de sus fundadores está Elon Musk. Por si no lo conocen,
Elon Musk es CEO de Tesla Motors, empresa dedicada al desarrollo de autos eléctricos autónomos. También es fundador de SpaceX, que ofrece o busca lograr el transporte espacial a costo accesible y también proveer de Internet satelital mundial. Y una de las últimas es Neuralink, que busca conectar el cerebro directo con las máquinas. Estas son solo algunas de sus iniciativas más conocidas. De hecho, es más, el 17 de noviembre de este año, hace menos de un mes, SpaceX llevó a la cápsula Dragón a la Estación Espacial Internacional. Hace 9 años que la NASA dependía de Rusia para poder llevar a los astronautas a la Estación Espacial. Al mismo tiempo, esta empresa, en la búsqueda de proveer Internet en todo el planeta, está causando un dolor de cabeza a todos los astrónomos del mundo. ¿Y por qué? Básicamente la red de satélites está rayando el firmamento. Lo que vemos a la derecha es una imagen captada por telescopios donde se ven estas líneas son cuando pasan los satélites, y lo que hace es que esa raya tapa todas las galaxias que están detrás de la línea, haciendo imposible revisar probablemente cuadrantes que están a años y años y años luz por las líneas de los satélites. También fue duramente criticado por el uso de animales con los implantes de Neuralink. Esto fue ahora en agosto de este año. Y particularmente en OpenAI, la iniciativa que era sin fines de lucro, los derechos de uso propietario de la tecnología ahora están en manos de Microsoft a partir de septiembre. Como pueden ver, las iniciativas de Elon Musk son controversiales, no están exentos de problemas, pero al mismo tiempo también intentan resolver temas de la humanidad. Como el calentamiento global, colonización del espacio y también el control de la inteligencia artificial general. Ahora, ¿qué es una inteligencia artificial general y por qué estamos hablando de que esto puede tener riesgos? Y esto es un poco lo que les voy a explicar ahora. Hoy tenemos sistemas para reconocer tumores que son mejores que un médico. Tenemos sistemas de tagueo de fotos, como Google Fotos o Facebook, que son capaces de reconocer nuestra cara, la cara de nuestros amigos, incluso nuestras mascotas, mejor que uno mismo. De hecho, lo que estamos viendo ahora en la pantalla son 3 rostros totalmente generados con inteligencia artificial. Particularmente se generan usando un método que se llama redes adversariales generativas, o GAN en inglés, y este tipo de modelos se nutren de billones de fotos de seres humanos y luego son capaces de crear nuevos rostros totalmente naturales, pero son ficticios. Las 3 personas que estamos viendo no existieron y nunca van a existir. Ahora, respecto a la inteligencia artificial general. La inteligencia artificial general, o AGI en inglés, es la idea hipotética de que una máquina tenga la capacidad de entender y aprender cualquier tarea intelectual de la misma manera que lo haría un humano. Esto puede sonar a ciencia ficción, pero se especula que estamos a décadas de este evento y por muy loco que parezca, OpenAI ha recibido poco más de $1 billón en financiamiento y para investigar este problema, fondos provenientes principalmente de Microsoft. ¿Y por qué es tan importante hacerlo de forma segura, o más bien qué peligros aparecen? Les quiero proponer el siguiente ejercicio. Piensen entre la inteligencia de una hormiga y un perro. Me imagino que varios de ustedes van a asumir que el perro es bastante más complejo que una hormiga. Por otro lado, piensen ahora en la inteligencia entre un perrito y un ser humano, un niño incluso. Nosotros, para las hormigas y para nuestras mascotas, somos prácticamente dioses. Literalmente dominamos la tierra. A veces pienso que cuando le doy un trozo de carne a mi mascota, por ejemplo, en un asado, le estoy entregando algo que un animal jamás va a poder crear, que tiene un sabor sublime, pues fue cocinado y preparado y al mismo tiempo es completamente inaccesible por sus propios medios. Cuando les damos comida preparada, les damos un manjar al cual no tienen cómo acceder. Y siguiendo esa idea, no son capaces de entender matemáticas, ni darse cuenta de que viven sobre un planeta que gira en torno a una estrella. Ni siquiera muchas veces son capaces de su propia mortalidad. Cosas que nuestros niños aprenden y entienden en el colegio, en los primeros años, de hecho. Un niño humano supera extraordinariamente muchas capacidades cognitivas de los animales más inteligentes, como los chimpancés, delfines, algunas aves, pulpos. Sin embargo, nuestra variación genética en realidad no es mucha. Y por ende también podemos pensar que si la variación es baja, también lo es la diferencia en inteligencia absoluta. Quizás somos solo levemente más inteligentes que un animal de forma individual,
pero al mismo tiempo operamos en sociedad y el impacto en ese sentido es muy grande cuando consideramos la evolución que hemos tenido como especie tanto social como tecnológica. Ahora piensen qué pasaría si una tecnología como AlphaGo, que es capaz de dominar totalmente a las mentes más brillantes del Go del mundo, no solo jugara Go, sino que también pudiera comprender todo lo que la rodea y crear nuevo conocimiento a la velocidad que operan las máquinas. Y con todo lo aprendido, automejorarse, autorreprogramarse o incluso crear un número 2, una segunda versión de sí misma mejorada. Lo que pasaría en ese minuto es que habría de pronto una pequeña brecha, inicialmente pequeña, pero luego más grande, hasta el punto en que las cosas que esta inteligencia ahora logra comprender ya están fuera de nuestro alcance, como le pasa a un gato a la hora de entender el sistema solar. Un evento de estas características se denomina la singularidad tecnológica, el momento en el cual una máquina alcanza inteligencia artificial general, en el momento en el que su inteligencia es comparable con un ser humano, incluso el ser humano más torpe que exista, pero al mismo tiempo tendría las ventajas de las máquinas, como la velocidad de procesamiento, no agotarse, no tener emociones de ningún tipo y el potencial además para automejorarse que podría tener una máquina. Incluso se especula que en el caso de ocurrir esto, podríamos verla algo similar a una entidad divina, que a nuestros ojos podría incluso parecer una deidad, por lo avanzada que podría ser o por el nivel de comprensión al cual no podríamos acceder. Y el peligro de esto radica en qué decisión tomaría una entidad como esta con nosotros. Y no pensemos en que quiera apoderarse del mundo, como en Terminator o como en Matrix, y que nos domine, sino que incluso puede ocurrir el caso de que seamos tan insignificantes para una entidad como esta que nos pueda eliminar por error, como nos pasa a nosotros cuando de pronto matamos un insecto o pisamos un caracol por error cuando vamos caminando por la calle. No nos damos cuenta. Ahora bien, si seguimos el ritmo que llevamos, y esto de todas maneras es una línea de pensamiento, existe otra que indica que esto no va a pasar y hay argumentos en ambos lados, pero esta línea de pensamiento es la más loca y es la que un poco defiende OpenAI. Si seguimos el ritmo que llevamos como humanidad, donde empujamos la tecnología y los avances más y más rápido, de forma exponencial, si miramos al pasado y vemos a la velocidad que nos estamos moviendo como especie y da la naturaleza humana, donde estamos buscando cómo descubrir lo que no sabemos y optimizar lo que ya tenemos, podemos llegar a la conclusión de que alcanzar la inteligencia artificial general es inevitable. Y es por esto que Microsoft está dispuesto a invertir $1 billón en estudiar seriamente este problema y sus potenciales consecuencias y, por supuesto, los potenciales beneficios económicos que puede tener el hecho de controlar la inteligencia artificial más poderosa, lo cual también presenta algunos dilemas morales de concentración de poder. Esto nos lleva de vuelta al origen de esta segunda parte, que es GPT-3 y el modelo de lenguaje más avanzado que de conocimiento público a la fecha. Básicamente GPT-3 opera como un modelo de lenguaje predictivo, básicamente intentar adivinar lo que viene a continuación. Ya es un predictor. Similar al autocompletado de Google, cuando buscamos lo que mostramos antes, el autocorrector del teclado, o el más reciente, me imagino que varios lo han visto, el autocompletado de Gmail, que de pronto ofrece frases completas en condiciones bastante acertadas a lo que estamos escribiendo. Ahora, ¿cuál es la diferencia con GPT-3? Lo que estamos viendo ahora es la interfaz liberada por OpenAI para jugar y probar GPT-3 en modo de beta. Ya a este más solo se accede por invitación. Básicamente, nosotros le podemos escribir algo, lo que está con negrita en el texto, y luego le damos clic en el botón morado y nos va a autocompletar, lo que sea. ¿Ok? Entonces acá le estamos preguntando qué es la inteligencia artificial y le damos clic a generar. Esto cada vez va a generar respuestas diferentes. ¿Ya? Esto es muy importante. Entonces, si le hacemos clic en este caso, vamos a ver que GPT-3 completa la pregunta, la robustece de alguna manera, dice, ok, ¿qué es la inteligencia artificial? GPT-3 coloca ¿por qué es importante? Y empieza a responder la pregunta. Y dice, la inteligencia artificial es un término muy amplio que que cubre también un amplio rango de tecnologías y procesos. En su forma más básica, la inteligencia artificial
imita la forma en que los humanos piensan y aprenden para resolver problemas o tomar decisiones. Esa es un poco la intro de lo que sale ahí. Si le volvemos a hacer clic, esto sigue expandiendo la descripción de qué es la inteligencia artificial, y si borramos todo y le volvemos a hacer la pregunta, nos va a dar una nueva descripción igual de buena como esta. No solamente le podemos hacer preguntas, y aquí viene un poco lo increíble de este modelo. Normalmente, aquí estamos viendo el caso de la traducción. Normalmente para entrenar un traductor se entrena esa tarea específica, es decir, se muestran muchos casos de, por ejemplo, la misma frase en inglés, la misma frase en francés, muchas veces, muchas combinatorias, y ahí la inteligencia empieza a entender cuáles son las conexiones y cómo se traducen las cosas, de tal manera a traducir algo que no ha visto. GPT-3 no fue entrenado para traducir, simplemente lo que tiene es que conoce todo Internet prácticamente, todo Wikipedia, los libros todos los libros publicados e indexados en una colección específica de entrenamiento, Twitter y otras bases de conocimiento, y tiene todo eso metido en su cerebro, por decirlo de alguna manera. Y lo que es capaz de hacer esto es que, por ejemplo, acá le estamos dando un patrón. ¿Ya? Un patrón que para nosotros es obvio, pero esto para las máquinas es completamente brutal que también lo entiendan. Le damos el patrón de que inglés, frase en inglés, luego francés, frase en francés, y así le replicamos 4 ejemplos. Luego hacemos la misma petición, inglés, frase, y luego la inteligencia artificial es capaz de completar traducciones y empieza a traducir una vez que ya le dimos lo que se llama la semilla, el seed de contexto, para que le indiquemos cómo enfocar este cerebro y que haga lo que queremos. Otros ejemplos es darle Q y A como question answer. Y luego vamos colocando distintas preguntas abiertas de conocimiento general que podríamos encontrar en Wikipedia y luego la respuesta correcta a esa pregunta. Nuevamente le damos varios ejemplos, incluso fíjense que se le da un ejemplo donde dice ¿cuál es la raíz cuadrada de un plátano? Y la respuesta es desconocido, lo cual tiene sentido. Y luego le preguntamos, ahora sí a GPT-3, ¿cuál es la población del mundo en estos minutos? Y con el formato Q, y esta responde, la población del mundo es 7 billones. Es decir, entendió, 1, de qué se trataba la pregunta, 2, en qué formato tiene que hacerlo, y 3, también tenía el conocimiento de esta respuesta, la respuesta probablemente correcta de cuánto es la población. Otro caso es construir un chat, y esto es increíble. El chat también, le damos a la inteligencia artificial la siguiente conversación. Esto es contexto para este cerebro, ¿ya? De esa manera lo tenemos que entender. El contexto que se le está pasando ahora es la siguiente conversación es con un asistente de inteligencia artificial. El asistente es ayuda, el asistente es creativo, inteligente y además muy amigable. Luego le pasamos humano, el patrón similar, le hacemos unas preguntas, luego le mostramos cómo él debería responder, le damos una tercera pregunta y ya lo dejamos. Y ahí empieza la inteligencia a responder y toma las preguntas y les da una respuesta totalmente coherente y sigue el hilo de la conversación. Otro caso, por ejemplo, es clasificación. Arbitrario, o sea, le pasamos una lista acá dice, la siguiente lista son compañías con su categoría. Le pasamos de ejemplo Facebook, social media, LinkedIn, social media, Uber, Unilever, McDonald's, etc. Y luego le preguntamos ¿qué es FedEx? Y la inteligencia infiere cómo es el formato que tiene que dar. Le da un primer nivel y un segundo nivel, logística y transporte. Esto también lo infiere y probablemente entiende porque tiene Wikipedia adentro y de aquí puede hacer las conexiones y entender que es FedEx también. Ahora, como vemos, el cambio que trae GPT-3 es su nivel de comprensión general, y a eso me refería al principio con el tema del contexto. Ahora, este tipo de inteligencia realmente tiene un contexto como lo tendría una persona. Tenemos un conocimiento general de las cosas y sobre eso le vamos a aplicar nuestro negocio específico. Ese es el cambio de paradigma que se viene. Y aquí de a poco nos vamos a ir acercando a conversaciones naturales, reales. Para que tengan una idea y por qué GPT-3 funciona si tiene estas características un poco impresionantes, al menos para lo que se había llegado hasta ahora. Hoy día en el estado del arte se usa un modelo que se llama BERT. ¿Okay? Este modelo se entrena con 125 millones de parámetros más o menos. ¿Ya? ¿Qué son los parámetros? No vamos a entrar en eso, pero simplemente mantengamos el número. Particularmente en Aderezo colaboramos con el profesor Jorge Pérez de la Universidad de Chile para crear Beto,
un modelo BERT específico para español, también de 125 millones de parámetros, siendo en el 2019 el modelo más grande en español a la fecha. GPT-3 fue creado con 175 billones de parámetros, que es 1400 veces más grande que lo que se usa normalmente hoy día. El cerebro humano se estima que tiene 100 billones de neuronas, y el fenómeno que se observa con GPT-3 no es que el modelo sea sustancialmente distinto, de hecho es muy parecido a sus a GPT-2. La gran diferencia subyace en la cantidad de parámetros. En los 175 billones de parámetros, lo que empieza a generar propiedades emergentes de comprensión del lenguaje solo por el tamaño que tiene y la cantidad de conexiones, entre comillas, que puede realizar. Lamentablemente, su gran gracia es esta comprensión absoluta dada el tamaño. También es su gran debilidad. Entrenar un modelo como este cuesta 5 millones de dólares a día de hoy. BERT, en cambio, es mucho más eficiente y permite obtener los resultados que tenemos hoy día en la industria a muy bajo costo. Para crear aplicaciones con GPT-3, básicamente, y lo que veremos en los próximos años cuando esto ya sea masivo, es que se usa lo que les comentaba, un seed, es decir, esta semilla donde le damos contexto hacia dónde queremos enfocar esta mente, por decirlo de alguna manera. No quiero decir que tiene conciencia, pero tiene un conocimiento. Este contexto se lo damos básicamente como si le escribiéramos un correo a una persona nueva que entra a nuestro equipo. Vamos a capacitarlo y vamos a usar el conocimiento general que tienen estos modelos, y luego nosotros le vamos a añadir el conocimiento de nuestro negocio y luego cómo queremos que tú respondas a ciertas cosas. Y con esto la inteligencia va a poder llevar conversaciones relativamente razonables, acercándose por fin a las expectativas que un cliente tiene de un chatbot. Si bien es un salto tecnológico tremendo respecto a los modelos basados en BERT que usamos en la actualidad, aún no pueden aprender por su cuenta, ni tampoco pueden crear nuevo conocimiento, a diferencia de lo que se puede hacer en AlphaGo, que pueden probar fichas nuevas. Acá, cuando probamos nuevas combinaciones de lenguaje, no estamos creando conocimiento en realidad, estamos armando disparates que probablemente a nosotros no nos hace sentido. De acuerdo incluso a algunos de los expertos que han creado este tipo de tecnología, lo describen como un modelo increíblemente bueno para crear contenido vacío, carente de significado real. En ocasiones, si no dirigimos bien el contexto, por ejemplo, tampoco van a entender bien lo que queremos decir. Y es una de las carencias más grandes que tiene el modelo, es que es hacia un solo lado. GPT-3 no tiene la capacidad de preguntar de vuelta, ¿lo que acabo de decir tiene sentido para automejorarme? Todavía no estamos ahí. Solo, básicamente, lo que hace es que calcula la letra más probable. Y eso lo hace extremadamente bien. Como comentamos, GPT-3 no puede crear contenido nuevo, así que aún va a requerir que hayan humanos entrenando este tipo de sistemas. También vamos a necesitar servicios web para proveerle a GPT-3 cuando un cliente necesite solicitar su boleta, por ejemplo. Todavía vamos a tener que crear una serie de servicios. Aún va a necesitar nuestro apoyo para entender las preguntas que los clientes nos van haciendo, para ir adaptando los chatbots a medida que van cambiando los contenidos y para ir enseñándole a GPT-3 qué es lo que tiene que hacer. Ahora bien, vamos a abrir, sí, de todas formas, nuevos casos donde la automatización va a funcionar muy bien. Y esa es la gracia. Y probablemente va a abrir nuevos puestos de trabajo en las organizaciones donde atendemos gente, donde vamos a tener quizás mucha menos gente atendiendo realmente y un número de personas importante enseñándole a GPT-3 las cosas nuevas que vamos viendo. Y lo más interesante es que esto es solo el inicio. El GPT-3 es probablemente una de las cosas más robustas que aparecieron en el 2020. Vamos a ver qué cosas nos aparecen en el próximo año. Ahora, modelos de lenguaje masivos tan sofisticados generan un riesgo muy importante: la generación de fake news en masa, bots en Twitter que parecen reales y que pueden estar manejados con fines políticos. La información de Internet se puede empezar a volver cada vez menos confiable, y esto es tremendamente peligroso. Hace que el futuro con este tipo de tecnología también implica abrir una caja de Pandora de la cual no sabemos cuáles van a ser las consecuencias, sobre todo sociales y políticas. Ahora, y ya para cerrar, antes de terminar, quiero comentar que en poder de Google hoy día existe un modelo que se llama GiChart y que tiene 600 billones de parámetros. Es 4 veces más grande que GPT-3.
Aún no se han visto los resultados ni las capacidades de este tipo de modelo. Y otro elemento a destacar son los avances en la computación cuántica y cómo esta puede acelerar de manera dramática lo que hoy se está haciendo en el dominio de la inteligencia artificial, particularmente el procesamiento del lenguaje natural. De hecho, el 2019 se celebró la primera convención de desarrollo de procesamiento del lenguaje natural, es decir, modelos como GPT-3, naciendo sobre computación cuántica. Ahora, ese tema es tremendamente profundo y probablemente amerita otra charla específica de eso. Ahora, lo más importante de todo es que hoy nos centremos en automatizar procesos de negocio, que disponibilicemos servicios, que entendamos el universo de lo que ocurre con la mensajería hoy día y busquemos generar rentabilidad con la automatización para crear valor en nuestras organizaciones, para poder estar preparados cuando este tipo de modelos que les acabo de mostrar ya estén disponibles en el mercado de forma masiva. Y ahí ponernos al día va a ser cada vez más difícil. Les doy a todos 1.000.000 de gracias por seguirme hasta acá y que tengan una gran tarde. Hasta luego.